Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Y como vieron en el título, prepárense para una sorpresa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, el mundo de Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya. Así es, vamos a hablar de esa química innegable, de esa magia que desprendían juntos en pantalla y sobre todo del regalo que los dejó completamente boquiabiertos. ¿Están listos para descubrirlo? Yo estoy ansiosa por contarles. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y formen parte de esta comunidad maravillosa. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos a Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. ¿Por qué? Porque protagonizaron juntos una de las series más icónicas, exitosas y queridas, Medcezir, o El me robó el corazón en español. La serie, un remake de DOC, nos presentó a Yaman y Mira, una pareja que nos robó el corazón desde el primer momento. Su historia de amor, llena de obstáculos, momentos románticos y desafíos, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y la química entre Aatai y Serini era simplemente explosiva. Desde el inicio, se notaba una conexión especial entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, era evidente que había algo más que actuación. Y claro, esto generó muchísimos rumores. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo entre ellos fuera del set? Los fans, como siempre, estaban ansiosos por saberlo. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás, alimentando la curiosidad con todo tipo de especulaciones y noticias. Medcezir no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes complejos, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul, y de Mira, una joven de la alta sociedad que se enamora perdidamente de él, resonó con el público por su autenticidad y sus mensajes universales. La serie abordaba temas como el amor, la amistad, la superación personal, las diferencias sociales y la importancia de la familia. Yaman y Mira, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, encontraron en su amor la fuerza para superar los obstáculos que se les presentaban. Su relación, llena de pasión y ternura, se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos. La fotografía de Medcezir era impecable, mostrando la belleza de Estambul y la elegancia de la alta sociedad. La banda sonora, con canciones emotivas y pegadizas, complementaba a la perfección las escenas más importantes de la serie. La dirección, cuidada y precisa, lograba transmitir la intensidad de las emociones de los personajes. Pero sin duda el mayor atractivo de Medcezir era la química entre Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya. Su conexión en pantalla era palpable, transmitiendo la pasión, el cariño y la complicidad de Yaman y Mira. Los fans, fascinados por su interpretación, se enamoraron perdidamente de la pareja. La serie, con su mezcla de drama, romance y comedia, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Los giros inesperados de la trama, los secretos revelados, los conflictos entre los personajes y la evolución de su relación mantuvieron el interés del público en todo momento. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y discusiones entre los fans, que analizaban cada escena y cada diálogo. La serie también catapultó a la fama a otros actores que formaban parte del elenco como Hazar Ergüclü, Barf Alay y Mine Tugay. Cada uno de ellos aportó su talento y su carisma a la historia, enriqueciendo la trama y creando personajes inolvidables. La popularidad de Medcezir trascendió las fronteras de Turquía. La serie se tradujo a numerosos idiomas y se emitió en diferentes países del mundo, conquistando audiencias de todas las edades y culturas. El éxito de Medcezir allanó el camino para otras series turcas, que se convirtieron en un fenómeno global. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también recibió numerosos premios y reconocimientos. Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya fueron galardonados por su interpretación, consolidando su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. La verdad es que durante el rodaje de Medcezir,
y durante un tiempo después, los rumores de romance fueron constantes. Se les vio juntos en eventos, cenas, paseos. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, la complicidad entre ellos era innegable. En sus entrevistas siempre se elogiaban mutuamente, destacando su profesionalismo, su talento y la buena sintonía que tenían. Sus fans soñaban con que la ficción se hiciera realidad, que Yaman y Mira vivieran su amor también fuera de la pantalla. La pasión que despertaba la pareja entre los fans era tal que se crearon numerosas cuentas en redes sociales dedicadas a ellos. Se compartían fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con Aatai y Serinei. Los fans se unieron en foros y grupos para discutir sobre la serie, analizar cada episodio y expresar su apoyo a la pareja. La expectación por saber si la relación de Yaman y Mira se trasladaría a la vida real era enorme. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, alimentaban la curiosidad de los fans con rumores y especulaciones. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos de complicidad, y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de los fans. Sin embargo, tanto Aatai como Serinei siempre mantuvieron su privacidad. Aunque nunca negaron su buena relación, tampoco confirmaron abiertamente un romance. Esto solo aumentó la intriga y el interés de los fans, que seguían soñando con verlos juntos. La incertidumbre sobre la relación entre Aatai y Serinei solo sirvió para fortalecer el vínculo entre ellos y sus fans. La especulación y el misterio crearon un ambiente de expectación y emoción, que hizo que la relación entre ellos fuera aún más especial. Ahora bien, ¿y el regalo que los dejó boquiabiertos? Aquí es donde la historia se pone interesante. Este regalo no fue un objeto material cualquiera, sino algo mucho más especial y significativo: el cariño y la admiración de sus fans. Y no fue un regalo cualquiera, sino una iniciativa organizada por los propios fans. Imaginen la magnitud de lo que esto significa. Millones de personas alrededor del mundo, enamoradas de la serie, de la pareja, decidieron unirse para hacerles un regalo conjunto. Un regalo que representara el amor que sentían por ellos, por su trabajo, por la magia que habían creado en pantalla. La idea surgió en los foros de fans, donde se debatían sobre cómo expresar su cariño y agradecimiento a Aatai y Serinei. Se propusieron diferentes ideas, pero la de crear una canción fue la que más entusiasmo despertó. Se formó un equipo de voluntarios compuesto por fans de diferentes países, que se encargaron de escribir la letra, componer la música y producir la canción. La letra de la canción debía reflejar la esencia de la serie, la historia de amor de Yaman y Mira, y el impacto que había tenido en sus vidas. La composición de la canción fue un proceso largo y laborioso. Los fans, que eran de diferentes orígenes y con diferentes habilidades musicales, trabajaron en equipo para crear una melodía que fuera pegadiza y emotiva. Se intercambiaron ideas, se hicieron pruebas y se grabaron diferentes versiones hasta llegar a la versión final. Pero, ¿qué tipo de regalo puede dejar boquiabiertos a dos estrellas de la talla de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya? Pues en este caso el regalo fue una canción. Sí, una canción compuesta y producida por los fans, que expresaba todo su cariño, su admiración y su agradecimiento. Una canción que hablaba de la historia de amor de Yaman y Mira, de la química entre los actores, de cómo la serie había impactado sus vidas. La canción se convirtió en un himno para los fans, un símbolo de su amor y admiración por Aatai y Serinei. La canción, que se convirtió en un verdadero himno para los fans de Medcezir, fue presentada a Aatai y Serinei de una manera muy especial. Se les invitó a un evento en el que se proyectó un vídeo con imágenes de la serie, con momentos especiales de la pareja, y sobre todo con la canción de fondo. El evento fue organizado por los fans, que se encargaron de todos los detalles, desde la invitación hasta la decoración. Se eligió un lugar especial, que fuera acorde con la temática de la serie. Se preparó un vídeo que recopilaba los momentos más emblemáticos de Yaman y Mira, y se sincronizó con la canción. El vídeo se proyectó en una pantalla gigante para que Aatai y Serinei pudieran disfrutarlo plenamente. Los fans también prepararon un discurso, en el que expresaron su gratitud y admiración a los actores. Imaginen la emoción, la sorpresa, la incredulidad de Aatai y Serinei al escuchar la canción. Al ver el cariño, el trabajo y la dedicación que habían puesto sus fans en este regalo. La canción era perfecta, con una letra que tocaba el corazón, con una melodía que te atrapaba desde el primer momento. Y sobre todo, era un regalo que venía del corazón.
La letra de la canción hablaba de la historia de amor de Yaman y Mira, de la química entre los actores y de cómo la serie había impactado sus vidas. La melodía era emotiva y pegadiza, y se adaptaba perfectamente a las imágenes del vídeo. Las reacciones de Atay y Serini fueron increíbles. Se les pudo ver visiblemente emocionados con lágrimas en los ojos. Estaban completamente abrumados por el cariño, por la dedicación de sus fans. Ambos agradecieron profundamente el gesto, destacando la importancia de tener un público tan fiel y apasionado. Se abrazaron, se miraron con cariño y compartieron un momento muy especial con sus fans. Este regalo, más allá de ser una simple canción, representó el vínculo especial que existía entre Atay, Serini y sus fans. Demostró que el amor por una serie, por una historia, por unos personajes, puede crear lazos muy fuertes, que trascienden las fronteras y las culturas. Este gesto de los fans demostró que el amor y la admiración pueden materializarse de muchas maneras. Es importante destacar que este tipo de iniciativas son poco comunes. No es algo que suceda a menudo. Y eso hace que el regalo sea aún más especial y valioso. El hecho de que los fans se hayan organizado para hacer algo así, para expresar su cariño de esta manera, es un testimonio del impacto que tuvo Medcezir en sus vidas. La canción fue una muestra de agradecimiento, un reconocimiento al talento de los actores y a la magia que habían creado en pantalla. Después de este evento, la canción se viralizó en las redes sociales, y se convirtió en un éxito entre los fans de la serie. Se compartía, se cantaba, se dedicaba. Era como un himno para la pareja, para la serie, para el amor que sentían sus seguidores. La canción se convirtió en un símbolo de unión entre los fans y los actores. Y aquí, amigos, es donde vemos la verdadera magia de Atay y Serini. Su trabajo, su talento, su química en pantalla, generaron una conexión tan fuerte con el público, que inspiró a los fans a crear algo tan especial y significativo como este regalo. Un regalo que sin duda los dejó boquiabiertos. Este gesto de los fans demostró que el amor y la admiración pueden crear cosas maravillosas. Pero la historia no termina aquí. Después de Medcezir, tanto Atay como Serini han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Atay ha protagonizado otras series exitosas como Icerde o The Protector, demostrando su versatilidad y su talento. Serini también ha continuado triunfando en la actuación, protagonizando películas y series como Fi o Alice Musicali, y demostrando su gran talento y belleza. Atay Ulusoy, después de Medcezir, se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. Participó en la serie Icerde, donde interpretó el papel de Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público. Luego protagonizó The Protector, una serie de Netflix que lo llevó a la fama internacional. En esta serie interpretó el papel de Hakan, un joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales y debe proteger Estambul de una amenaza ancestral. The Protector fue un éxito de audiencia y catapultó a Atay a la fama mundial. Además de sus trabajos en televisión, Atay también ha participado en películas y ha sido imagen de importantes marcas. Su talento, su carisma y su belleza lo han convertido en uno de los actores más codiciados de Turquía. Serini Sarkaya, por su parte, también ha tenido una exitosa carrera después de Medcezir. Protagonizó la serie Fi, una adaptación de la novela de Azra Cohen. En Fi interpretó el papel de Duru, una bailarina que vive un romance con el famoso psiquiatra Can Mañay. Su interpretación fue muy elogiada. Serini también ha participado en películas y obras de teatro. Su versatilidad y su talento le han permitido interpretar una gran variedad de personajes. Además de su trabajo como actriz, Serini también es una modelo muy reconocida y ha sido imagen de importantes marcas. Aunque ya no los veamos juntos en pantalla, siempre quedará el recuerdo de Yaman y Mira, de la magia que crearon en Medcezir. Y por supuesto siempre estará presente ese regalo épico que los dejó boquiabiertos, la canción que representaba el amor de sus fans. El legado de Medcezir perdura en el corazón de sus fans, que siguen recordando con cariño la historia de Yaman y Mira. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que hayan disfrutado recordando la magia de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. A mí me encanta contar estas historias. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hoy, por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué recuerdos tienen de Medcezir?
¿Cuál es su momento favorito de Yaman y Mira? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por último, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.